Hola, ¿qué tal? Somos alumnos de la Universidad Politécnica de Pachuca de la carrera de Ingeniería Biomédica. El siguiente tema a presentar es de la materia de base de datos. Los integrantes del equipo es Osvaldo Azael Chávez Mota, Juan Eduardo Uribe Mendoza, Leslie Andrea Torres Chávez y su servidora, Lorena Ventura Fuentes. El tema a presentar se denomina Otros sistemas gestores de la base de datos. Capítulo 5. Otros lenguajes relacionales. Como primer apartado tenemos el 5.1 Query by Example, que se denomina como consulta mediante ejemplos. Y este se basa en un lenguaje de manipulación de datos como el de un sistema de base de datos. Igual las consultas se pueden ver mediante tablas y consta de un lenguaje unidimensional. Y un lenguaje bidimensional se necesita obviamente de dos dimensiones para la formulación de sus consultas, como el 5.1 que tenemos sobre una relación. Consultas sobre varias relaciones. Las consultas mediante ejemplos nos permite involucrarnos en relaciones distintas a las conexiones. Estas se llevan a cabo a través de variables y obligan a unas tuplas a tomar el mismo valor, la caja de condición. En este se puede realizar restricciones generales sobre variables de dominio que permite que aparezcan en expresiones lógicas, ya sea en una caja de condición con los operadores lógicos. La relación de resultado. Se tiene en varios esquemas de relación y se necesita un mecanismo para mostrar el resultado. Presentación ordenada de las tuplas. La búsqueda mediante ejemplos ofrece al usuario controlar el orden que presentan las tuplas en una relación. Operaciones de agregaciones. A los operadores se les debe de añadir un sufijo, que este sufijo se le denomina como el al. Para esto se crea un conjunto, o más bien muchos conjuntos, que se llevan a cabo de las operaciones de agregación. Modificaciones de la base de datos. En este apartado se mostrarán lo que es como el añadir, borrar o cambiar la información utilizando las consultas mediante los ejemplos. Como primer apartado tenemos el borrador, que en este se pueden borrar tuplas enteras como los valores determinados de las columnas. El siguiente es la inserción. Para la introducción de datos en una relación se necesita especificar la tupla y en este se tiene que, pues obviamente, insertar o escribir una consulta cuyo resultado sea un conjunto de tuplas. La actualización. Para este apartado se utiliza el operador U, como la inserción o el borrado, que se pueden elegir las tuplas que se vayan a actualizar por el medio de la consulta que se maneje. Las consultas mediante ejemplos de Microsoft Access. Bueno, en esta Access está diseñado para un entorno gráfico, ya sea de visualización y pues por lo tanto en este se le denomina como una consulta gráfica mediante dichos ejemplos. Mi nombre es Juan Eduardo Uribe Mendoza y a mí me toca exponer el tema 5.2, que es Datalog. Datalog es un lenguaje de consultas no procedimental basado en el lenguaje de programación lógica Prolog. En este caso, para el 5.2, que es la estructura básica, nos dice que un programa en Datalog consiste en un conjunto de reglas. Se muestra un ejemplo de una regla Datalog para definir una relación de vistas, B1, que contiene los números de cuenta y los saldos de las cuentas de la sucursal Navacerra, cuyo saldo es superior a 700 euros. En este caso, pues esto es lo que vemos, y las reglas de Datalog definen vistas. La regla anterior utiliza la relación cuenta y define la relación de vistas B1. Para lo que es el tema 5.2.2, sintaxis de las reglas de Datalog. Se utilizarán los mismos convenios que en el álgebra relacional para denotar nombres de relaciones, de atributos, de constantes, tales como números o cadenas, y de nombres de variables. Se usan las letras mayúsculas y palabras con la primera letra en mayúscula para denotar nombres de variables, y letras minúsculas y palabras con la primera letra en minúscula para denotar los nombres de las relaciones y atributos. Para el tema 5.2.3, semántica de Datalog no recursivo. Se considera la semántica formal de los programas Datalog. Por ahora se analizará únicamente programas no recursivos, la semántica de programas.
recursivos es algo más complicada. Se analizará en el apartado 5.2.6 y la semántica de un programa se define empezando por la semántica de una regla. En el tema de semántica de una regla, dice que un ejemplar básico de una regla es el resultado de sustituir cada variable de la regla por alguna constante. Si una variable aparece varias veces en una regla, todas las apariciones de la variable se deben sustituir por la misma constante. Para el tema de semántica de un programa, cuando una vista se define en términos de otra vista, el conjunto de hechos de la primera vista depende de los hechos de la segunda de ellas. En este apartado se asumen que las definiciones no son recursivas, es decir, ninguna vista depende de sí misma. Para el tema de seguridad, es posible formular reglas que generen un infinito número de respuestas. En este caso nos dice que se considere la regla mayor x, y menos x mayor a y. Como la relación que define mayor es infinita, esta regla generaría un número infinito de hechos para la relación mayor, cuyo cálculo necesitaría una cantidad infinita de tiempo y espacio. El uso de la negación puede causar problemas similares. En este caso, se pide que se cumplan al menos estas condiciones que vamos a hablar de seguridad. 1. Cualquier variable que aparezca en el lado izquierdo de una regla debe aparecer en el literal positivo no aritmético, en el cuerpo de la misma. Y el 2. Cualquier variable que aparezca en una literal negativo en la cabeza de una regla debe aparecer también en alguna literal positivo en el cuerpo de la misma. Para el tema de 5.2, operaciones relacionales en Datalog, las expresiones de Datalog no recursivas, sino operaciones aritméticas, son equivalentes en poder expresivo a las expresiones que utilizan las operaciones básicas del álgebra relacional, y estos son los símbolos que nos proporcionan. Para el tema de 5.2.6, la recursividad en Datalog, dice que diversas aplicaciones de base de datos manejan estructuras similares a los árboles de datos. Por ejemplo, nos dice que consideremos los empleados de una empresa. Algunos empleados son jefes y cada jefe dirige un conjunto de personas y cada una de esas personas puede ser a su vez jefe. Así los empleados se pueden organizar en una estructura similar a un árbol. Para el tema de la potencia de la recursividad, Datalog con recursividad tiene mayor potencia expresiva que Datalog sin recursividad. En otras palabras, existen consultas en la base de datos que se pueden resolver utilizando recursividad, pero que no se pueden resolver sin utilizarla. En este caso, nos habla que no podemos, tenemos que a fuerzas utilizar esta recursividad. Y en este caso nos dice que en Datalog no se puede expresar el cierre transitivo sin utilizar la recursividad, así para SQL o QBE. Para el tema 5.8, la recursividad en otros lenguajes, nos dice que hay una norma que viene desde 1999 que soporta una forma limitada de recursividad usando la cláusula with recursive. Supóngase que la relación jefe tiene los atributos emp y mgr. Podemos encontrar cada par tal que x tenga como jefe directo o indirecto a y usando esta consulta. En este caso, nos pone un ejemplo y nos dice que recordemos que la cláusula with se usa para definir una vista temporal cuya definición solo está disponible para la consulta en la que se define. La palabra clave additional recursive especifica que las vistas es recursiva. De mi parte sería todo del tema. Los dejo con mi siguiente compañero. Muchas gracias. Interfaces de usuarios y herramientas. Muchas personas interactúan con las bases de datos, pero pocas realmente utilizan un lenguaje de consulta para interactuar directamente en estos sistemas de bases de datos. La mayoría interactúan de los siguientes modos: formularios e interfaces gráficas de usuario. Estos permiten a los usuarios introducir valores que completan las consultas predefinidas. El sistema las ejecuta y da apropiado muestra los resultados al usuario. La segunda serían los generadores de informes. Estos permiten generar informes predefinidos sobre los contenidos actuales de las bases de datos. Y finalmente, las herramientas de análisis de datos. Estas permiten a los usuarios examinar interactivamente y analizar los datos. Formularios e interfaces gráficas de usuario. Las interfaces de formularios se usan ampliamente para introducir y extraer datos de las bases de datos. Ejemplo de ello son las World Wide Web, conocidas como www, del inicio de cada página. Nos proporciona un formulario que se usa para introducir palabras clave. Al pulsar el botón de enviar, se provoca que un motor de búsqueda ejecute la consulta usando palabras clave introducidas y que muestre el resultado. Un ejemplo orientado a objetos es la interfaz gráfica de usuario al entrar a nuestro usuario en la matrícula de universidad.
nos pide nuestra matrícula y nos pide nuestra contraseña. Los usuarios pueden definir el tipo de dato, tamaño y formato de cada campo con un formulario usado por el editor de formularios, tales como si quieres cambiar tu contraseña o tu nombre de usuario. Las acciones del sistema se pueden asociar con las acciones de usuarios. Al rellenar el campo se puede pulsar la tecla en función para que el teclado envíe la información y puedas así cambiar tus datos. También en dichas interfaces se pueden aplicar restricciones respecto a si el nombre de usuario o la contraseña no coinciden. Finalmente, los generadores de informes son herramientas que generan informes de resumen legibles en una base de datos. Integra la consulta de datos con la creación del texto y formato y gráficos en resumen. Por ejemplo, digamos que tenemos una base de datos que está registrando las ventas de automóviles del último año y queremos saber los últimos 2 meses de ventas cuántos autos han vendido. Para ello se realiza un generador de informes, dicho que la base de datos puede interactuar directamente con los usuarios. Microsoft Access es un sistema interactivo de administración de base de datos para Windows. Access tiene la capacidad de organizar, buscar y presentar la información resultante del manejo de sus bases de datos, mientras que MySQL es un gestor de base de datos y actualmente uno de los más usados y reconocidos del mercado. Especialmente en a lo que se refiere a desarrollo web, está clasificada como la base de datos de código abierto más popular del mundo. A continuación, voy a mostrar algunas de las características y diferencias entre ambos sistemas. Tenemos que Access tiene la facilidad de integrar, es fácil de instalar y usar, puede ser colocada online, tiene capacidad de almacenamiento conveniente, ahorras dinero. Lo que puede ser es que tiene posibles problemas de seguridad, es de un solo archivo y tiene límite de usuario. Mientras que MySQL Software es open source, velocidad al realizar las operaciones, tiene un bajo costo en requerimientos para la elaboración de base de datos, facilidad de configuración e instalación, también soporta una variedad de sistemas y tiene probabilidad baja de corromper sus datos. Su conectividad, velocidad y seguridad hacen que MySQL Server sea altamente apropiado para acceder a bases de datos de Internet. Ahora hagamos una breve comparación de QBE y MySQL. Significa consulta, por ejemplo. QBE es una característica incluida con varias bases de datos, aplicaciones que proporcionan un método fácil de usar para ejecutar consultas de bases de datos. QBE se ofrece con la mayoría de los programas de bases de datos, aunque la interfaz a menudo es diferente entre las aplicaciones. Por ejemplo, Microsoft Access tiene una interfaz QBE conocida como pista de diseño de consulta, que es completamente gráfica. Y MySQL ofrece una interfaz basada en la web donde los usuarios pueden seleccionar un operador de consulta y completar espacios en blanco con los términos de búsqueda. Ahora hablemos de Datalog y MySQL. La evaluación de consultas con Datalog se basa en la lógica de primer orden. La evaluación de consultas se realiza normalmente usando en marcha estrategias de fondo. Dos extensiones que se hallan efectuando al Datalog incluyen una extensión para permitir orientado a objetos de programación y una extensión para permitir disyunciones como jefes de las cláusulas. Ambas extensiones tienen un impacto importante en la definición de la semántica de Datalog y sobre la aplicación de un intérprete de Datalog. Los motores de búsqueda de Datalog especializados están detrás de los sistemas de bases de datos, tales como IntelliDimension, que es una base de datos para la web semántica. Por otra parte, algunos sistemas de bases de datos ampliamente utilizados son las ideas y los algoritmos desarrollados para el Datalog. Por ejemplo, el SQL en 1999 estándar incluye consultas recursivas y el algoritmo de juegos de magia, inicialmente desarrollado para la evaluación rápida de las consultas de Datalog.